Mucho gusto. Escucha. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a este taller Zoom que Laudato Si en defensa de la creación. Nosotros estamos en esta oportunidad desde Arequipa, Perú, para poder dar la bienvenida a cada uno de ustedes por haberse dado ese tiempo y poder estar junto a todos los hermanos que se han inscrito en este taller. Voy a dar la bienvenida en esta oportunidad a nombre del equipo de animación misionera a Padre Héctor Herrera, director de Radio San Martín. Aquí también vamos a hacer un paréntesis. Vamos a pedirles a todos los miembros que están ahorita participando y conectados que apaguen sus micrófonos, porque de lo contrario vamos a tener interrupciones en la transmisión. Gracias. Bien, presentamos entonces al padre Héctor Herrera, director de Radio San Martín, coejecutor también del Ministerio de Justicia de la Congregación Dominica San Juan Bautista. Buenas tardes, amigas y amigos. Es una gran alegría poder compartir con ustedes la exposición de esta carta del Papa Francisco, Laudato Si, sobre el cuidado de la creación. Como él mismo señalaba, frente al deterioro ambiental, quiero dirigirme a cada persona que habita en el planeta. En mi exhortación Evangelii Gaudium escribí a los miembros de la Iglesia en orden a movilizar un proceso de reforma misionera todavía pendiente. En esta encíclica intento especialmente entrar en diálogo con todos acerca de nuestra casa común. Él pone el por qué toma el nombre de Francisco de Asís. Es el ejemplo, Francisco de Asís, por excelencia, del cuidado del que es débil y de una ecología integral, vivida con alegría y autenticidad. Por tanto, es el santo de la alegría, ¿no? Es el santo patrono de todos los que estudian y trabajan en torno a la ecología, amado también por muchos que no son cristianos. Él manifestó una atención particular hacia la creación de Dios y hacia los más pobres y abandonados. Amaba y era amado por su alegría, su entrega generosa, su corazón universal. Era un místico y un peregrino que vivía con simplicidad y en una maravillosa armonía con Dios, con nosotros, con la naturaleza y consigo mismo. Este santo Francisco de Asís, contemporáneo de nuestro Padre Santo Domingo, son los dos pilares que creo en la Iglesia trajeron una reforma hacia el Evangelio. Y por eso yo creo que el llamado del Papa Francisco es un llamado también desde el Evangelio para que todos, creyentes y no creyentes, escuchemos este llamado. Antes de presentar la encíclica en general, quisiera hacer una oración por la tierra que la trae la misma carta escrita el 24 de mayo de 2015. Oración por nuestra tierra. Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas, tú que rodeas con tu ternura todo
lo que existe. Derrama en nosotros la fuerza de tu amor, para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas, sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra, que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita. Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. Bueno, con esta oración del Papa Francisco, quiere hacer él un llamado urgente a proteger nuestra casa común, que incluya la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. Y especialmente en esta pandemia del coronavirus, creo que ya no podemos ser los mismos. Tenemos que cuidar y proteger la creación juntos, porque el Creador no nos abandona. Nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor. Dios es amor y no se arrepiente de habernos creado, sino que nos ama para que colaboremos con este cuidado de la casa común. El cuidado de los ecosistemas supone una mirada más allá de lo inmediato. Creo que es importante no solamente mirar, como a veces se busca solamente un rédito económico rápido, sin pensar en el futuro de las generaciones. Creo que es importante hoy, sobre todo a 5 años de la encíclica y también en esta pandemia, cómo podemos reparar este grave daño que como humanos hemos causado a la tierra y que seamos testigos de Cristo. Vamos a presentar en pantalla estos 6 capítulos que desarrolla el Papa Francisco a través de esta carta. En primer capítulo es lo que está pasando en nuestra casa. Vemos cómo está surgiendo la contaminación. La contaminación que es un problema, el cambio climático. Existen formas de contaminación, decía el Papa Francisco, que afectan cotidianamente a las personas. La exposición a la contaminación atmosférica produce un amplio espectro de efectos sobre la salud, especialmente de los más pobres, provocando millones de muertes prematuras. Se enferman, por ejemplo, a causa de la inhalación de elevados niveles de humo que procede de los combustibles que utilizan para cocinar o para calentarse. A ello se suma la contaminación que afecta a todos debido al transporte, al humo de la industria, a los depósitos de sustancias
que contribuyen a la acidificación del suelo, a los fertilizantes, insecticidas, etc. El Papa Francisco nos hace ver sobre este cuidado Ahorita de la Alex, casa común a través de Alejandra, la Laudato Si. Como ustedes pueden ver María en Alejandra. la pantalla, no sé si pueden ¿Y leer, qué pasaría ¿no? si no hay carro cuando quiera regresar el lunes? ¿Pueden verla? Sí. Cómo cantaba San Francisco Porque de cualquiera, Asís. ¿no? Cualquiera quiere. En ese, como he dicho, en ese cántico recordaba que nuestra casa común es también como una hermana. Y esta hermana tierra es la que estamos destruyendo. Como decía el Papa, se producen cientos de millones de toneladas de residuos por año, muchos de ellos no biodegradables, residuos domiciliarios y comerciales, residuos de demolición, residuos clínicos, electrónicos e industriales, residuos altamente tóxicos o radioactivos. La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería. Esas palabras que nos parecen muy fuertes del Papa son una realidad que la encontramos en nuestras grandes ciudades por la falta de responsabilidad a veces de cuidar esta casa. Él señala el Papa en este primer capítulo como el clima es un bien común y este bien común tenemos que cuidarlo. También señala la cuestión del agua. El agua potable, como sabemos, representa una cuestión de primera importancia porque es indispensable para la vida humana. En Perú tenemos 8 millones de personas que carecen de agua y sobre todo en esta pandemia tan necesaria. Nos vemos en los que viven en las grandes ciudades en cinturones de miseria. Las fuentes de agua dulce abastecen a sectores sanitarios, agropecuarios e industriales. La pobreza del agua social se da especialmente en el África, donde la hermana Rosemary puede constatarlo, donde grandes sectores de población no acceden al agua potable segura. Un problema particular serio es la calidad del agua. También señala en este primer capítulo, haciendo un análisis, cómo el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de la persona y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos. Al señalar otro aspecto es la pérdida de la biodiversidad. Lo vemos aquí, ¿no? Las selvas y los bosques implican al mismo tiempo la pérdida de especies que podría significar en el futuro recursos importantes no solo para la alimentación, sino también para la curación de enfermedades. Vemos aquí concretamente en Perú, ¿no? La capital de la biodiversidad es Madre de Dios. Vemos cómo las empresas mineras informales están depredando cada vez más los bosques. Se produce ahí la trata de personas y otros problemas sociales que deben tomarse en cuenta. Analizamos este aspecto ambiental, el impacto, cómo produce, cómo tenemos no solamente que defender el agua, el aire,
sino incluso hacer un estudio cuidadoso sobre el impacto de la biodiversidad. También señala él que en este capítulo primero los ecosistemas de las selvas tropicales tienen una biodiversidad con una enorme complejidad casi imposible de reconocer integralmente cuando esas selvas son quemadas o arrasadas para desarrollar cultivos. Hemos visto los incendios de la Amazonía que pone en peligro no solamente las especies, sino la vida de los pueblos originarios. En el segundo capítulo vemos cómo él hace en este segundo capítulo, nos dice el Evangelio de la creación. El Evangelio de la creación, ¿por qué incluir en este documento dirigido a todas las personas de buena voluntad un capítulo referido a las convicciones creyentes? No ignoro que en el campo de la política y del pensamiento, algunos rechazan con fuerza la idea de un creador o lo consideran irrelevante. Sin embargo, el Papa ha querido precisamente tocar este capítulo sobre el Evangelio porque él nos recuerda que en toda la Biblia, en todos los relatos bíblicos, se habla cómo Dios ha hecho al hombre a su imagen y semejanza, entendiendo, como dice la Biblia, al varón y a la varona, ¿no? Creados en igualdad de condiciones. Pero el hombre no lo ha puesto para depredar la tierra, sino que dice muy bien la escritura en Génesis 1:28, para labrarla y cuidarla. ¿Qué significa labrar la tierra? Labrar es cultivar, arar, trabajar. Cuidar significa proteger, custodiar, perseverar, guardar y vigilar. Quedémonos con estos verbos. Cuidar significa proteger, custodiar, preservar, guardar y vigilar. Por lo tanto, cada comunidad tiene el deber de cuidar esta tierra que Dios ha puesto en nuestras manos. Cuando encuentres en el camino un nido de ave en un árbol o sobre la tierra y esté la madre echada sobre los pichones o sobre los huevos, no tomarás a la madre con los hijos. Nos señala en el libro de Deuteronomio 22, 4, 6. En esta línea es como el Papa desarrolla cómo debemos proteger a nuestra tierra. Porque el descuido en el empeño de cultivar y mantener una relación adecuada con el vecino, hacia el cual tengo el deber del cuidado y de la custodia, destruye mi relación interior conmigo mismo, con los demás, con Dios y con nuestra tierra. Y yo creo que esto también nos va a llevar más adelante a una conversión ecológica, porque no podemos llenar de violencia la tierra, no podemos maltratarla. Fijémonos lo que nos dice el Papa en la Biblia, como el Dios que libera y salva es el mismo que creó el universo. Y esos dos modos divinos de actuar están íntima e inseparablemente conectados. Ay, mi Señor, tú eres quien me hiciste, los cielos y la tierra con tu gran poder y tenso brazo. Nada es extraordinario para ti. Y narra, ¿no?, cómo Dios libera a Egipto. Por eso no podemos sostener una espiritualidad que se olvide del Dios todopoderoso y creador. También señala cómo la naturaleza
suele entenderse como un sistema que se analiza, comprende y gestiona, pero la creación solo puede ser entendida como un don que surge de la mano abierta del Padre de todos. Señala también al mismo tiempo cómo el mundo es frágil, con un ser humano a quien Dios le enseña y le confía su cuidado, interpela nuestra inteligencia para reconocer cómo deberíamos orientar, cultivar y limitar nuestro poder. El Espíritu de Dios llenó el universo con virtualidad que permiten que del seno mismo de las cosas pueda brotar siempre algo nuevo. Y por eso recordemos que el ser humano está en relación con la tierra. Y por eso el ideal de armonía, de justicia, de fraternidad y de paz que propone Jesús está en las antípodas de semejante modelo, y así lo expresaba con respecto a los pobres de su época. Los poderosos de las naciones las dominan como sus señores absolutos, y los grandes los suprimen con su poder. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos, lo que nos trae el pasaje de Mateo 20, 25 al 26. Creo que en este siguiente, bueno, si nos fijamos en este capítulo, veamos cómo Jesús alababa a las flores, a los lirios del campo. En el tercer capítulo que señala es la raíz humana en la crisis ecológica. La raíz humana está en la crisis ecológica. No, como ustedes pueden ver en la pantalla, reflexiona sobre el paradigma tecnocrático vigente, el lugar del ser humano y su lugar en el mundo. Reconocimiento de los avances de tecnociencia, pero los inventos y avances no otorgan gran poder. El riesgo que dicho poder resida en unos pocos. La fragilidad de la libertad, la autonomía humanas, la supremacía de la técnica, etcétera, que deben estar al servicio de todos. Y por eso es importante que somos herederos de 2 siglos de avances, pero es importante aquí preguntarnos, ¿estos avances de la ciencia han protegido la ecología? ¿La han orientado solo a producir realmente cosas valiosas, pero no han mejorado la calidad de vida? Y por eso es que nunca la humanidad, señala el Papa Francisco, tuvo tanto poder sobre sí misma, y nada garantiza que vaya utilizarlo bien, sobre todo si se considera al modo como esto se viene haciendo. Y por eso es importante reflexionar que la técnica y la ciencia deben de estar al servicio del ser humano. La libertad se enfrenta cuando se entrega a las fuerzas ciegas del inconsciente, de las necesidades inmediatas. No podemos pensar egoísticamente solo en réditos económicos, sino pensar en el futuro de las generaciones. El cambio ahora que intenta es extraer todo lo posible de las cosas por la imposición de la mano humana. Y vemos lo que está causando, si no se tiene un estudio ambiental a tiempo, toda la destrucción que está causando la naturaleza, no solamente en diversas regiones del país, sino en el mundo. Y por eso la economía debe de estar al servicio del ser humano, porque las finanzas ahogan la economía real. Y lo estamos viendo concretamente dentro de esta pandemia que estamos viviendo.
Y por eso es importante pensar en el ambiente y pensar en las personas, especialmente en los excluidos, que no podemos abordarlo solamente desde una mirada egoísta, sino que tenemos que pensar y sumar fuerzas para generar un conocimiento de las áreas del saber que incluyan esta realidad de la defensa de nuestro planeta. Cómo crear una cultura ecológica. No se puede reducir a una serie de respuestas urgentes y parciales, sino una cultura ecológica tiene que mirar a un desarrollo humano, a un desarrollo ambiental sostenible. Y por eso es imposible volver a ampliar la mirada a la libertad humana. Creo, como dije, que lo veremos más adelante, esta pandemia que estamos viviendo nos hará ver que necesitamos mirar en la profundidad de nuestro interior. Cómo un progreso debe ser sano, más humano y más justo. Cómo tener un nivel y calidad de vida que beneficie a todos, sobre todo a los más pobres y excluidos. Porque la auténtica humanidad, dice Francisco, invita a una nueva síntesis para habitar en medio de una civilización tecnológica. En el capítulo 4, él señala sobre la necesidad de una ecología integral, que ustedes pueden ver el resumen en pantalla. La ecología estudia las relaciones entre los organismos vivientes y el ambiente donde se desarrollan. Hoy el análisis de los problemas ambientales es inseparable del análisis de los contextos humanos, familiares, laborales, urbanos y de la relación de cada persona consigo mismo que genera una determinada manera de relacionarse con los demás. Hay una interacción entre los ecosistemas y entre los diversos mundos de referencia social. Es importante en este sentido que la ecología social es necesariamente institucional y alcanza progresivamente las distintas dimensiones que van desde el tipo social prematuro, las familias, pasando por la comunidad local y la nación. De ahí que es importante escuchar al pueblo. Es importante escuchar a las familias, a las comunidades, que estos estudios tienen que tener también consecuencias en la protección de la vida humana. Y por eso es importante lo que decía el Papa también, que muchas formas altamente concentradas de explotación y degradación del medio ambiente no solo pueden acabar con los recursos de subsistencia locales, sino también con capacidades sociales que han permitido un modo de vida durante mucho tiempo, ha otorgado identidad cultural y un sentido de existencia y de convivencia. La desaparición de una cultura puede ser tanto más grave que la desaparición de la especie animal o vegetal. Nos llama también aquí a ser creativos, a ser generosos con las personas, con los grupos, a modificar los efectos adversos de los condicionamientos y aprendiendo a orientar la vida en medio del desorden y la precariedad. Es importante, decía, que hace falta cuidar los lugares comunes, los marcos visuales, los hitos urbanos que acrecientan nuestro sentido de pertenencia. Y aquí es importante que el crecimiento de las ciudades debe hacerse con una planificación, con un cuidado, y no para buscar réditos
políticos a veces no pensados y no estudiados. Y por eso vemos que la falta de vivienda es grave en muchas partes del mundo, tanto en zonas rurales como en las grandes ciudades, porque los presupuestos estatales solo suelen cuidar una pequeña demanda. Creo que al señalar sobre la calidad de vida en las ciudades tiene mucho que ver con el transporte que puede suceder o causar grandes sufrimientos en los habitantes. El transporte también es necesario analizarlo aquí en nuestro país. Y por eso la ecología humana, no solamente en nuestro país, sino a través de la América Latina, la ecología humana implica también algo muy hondo, la necesaria relación de la vida del ser humano con la ley moral, escrita en su propia naturaleza, necesaria para poder crear un ambiente más digno. Siguiendo con esta carta, en el capítulo 5, hace algunas líneas de orientación y acción. Esta línea de orientación y acción nos hacen ver la necesidad y urgencia de un diálogo sobre el medio ambiente y la política internacional. Vivimos, decía él, en un mundo interdependiente. Un mundo interdependiente que no significa únicamente entender que las consecuencias perjudiciales de los estilos de vida, producción y consumo afectan a todos, sino principalmente procurar que las soluciones se propongan desde esta perspectiva global. Creo que esta pandemia nos ha llevado a analizar, como lo veremos en el video, la segunda parte, se han hecho muchas COP, ¿no? Muchas conferencias para ponernos de acuerdo sobre el cambio climático, pero en la práctica no han conducido a nada, porque vemos que el coronavirus, como voy a ver en la segunda parte del video, ha hecho quizás algo de positivo que nos ha dado un respiro en cuanto al medio ambiente. De ahí también un diálogo que él hace un llamado a que después de esta crisis que estamos pasando, los organismos internacionales tienen que ser más humanos, porque ellos hacen grandes impuestos sobre la deuda externa, pero no tienen para nada tienen una deuda con la ecología, no hacen mucho para reducir los gases tóxicos, los gases de efecto invernadero que requiere honestidad, valentía y responsabilidad sobre los países más poderosos y más contaminantes. Es importante descubrir que en este diálogo, no solamente a nivel internacional, sino como nosotros también tenemos que tener un diálogo hacia nuevas políticas nacionales y locales. Él señala que es responsabilidad impostergable de cada estado planificar, coordinar, vigilar y sancionar dentro de su propio territorio los límites que debe imponer una sociedad sana, madura, soberana, se asocia con previsión y precaución, regulaciones adecuadas, vigilancia y aplicación de normas, control de la corrupción, acciones de control operativo sobre los efectos emergentes no deseados de los procesos productivos e intervención oportuna ante riesgos potenciales. Y por eso es importante generar una responsabilidad, un fuerte sentido comunitario
una especial capacidad del cuidado y una creatividad más generosa, un entrañable amor a la propia tierra, así como se piensa en lo que se deja a los hijos y a los nietos. Esto es importante. ¿Qué vamos a dejar a las futuras generaciones? Es importante un diálogo transparente en los procesos de decisión. El estudio del impacto ambiental no debería ser posterior a la elaboración de un proyecto productivo o de cualquier política. Aquí se hace al revés, ¿no? Entonces, es importante un plan o un programa a desarrollarse. Tiene que insertarse desde el principio y elaborarse de modo interdisciplinario, transparente e independiente en toda presión económica o política. Escuchar es importante, estudiar y no pasar por alto. Es necesario alcanzar consensos entre los distintos actores sociales. Es importante las mesas de discusión que deben tener lugar privilegiado en los habitantes locales. Sabemos que el agua es un recurso escaso, indispensable y un derecho fundamental que condiciona el ejercicio de otros derechos humanos, ya decía el Papa en esta carta. Hemos tenido varias declaraciones, como la Declaración de Río de Janeiro en 1992 en Brasil, que sostenía cuando hay peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medios eficaces. Después vino otra conferencia en 1992. Entonces, es importante tener en cuenta la política y la economía en diálogo. La política no debe someterse a la economía y esta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficiente de la tecnocracia. Finalmente, el Papa en la carta señala en el capítulo último cómo debemos tener una educación y espiritualidad ecológica. En el capítulo 6 debemos de apostar por otro estilo de vida. Y esto es importante. La pandemia nos llama también a apostar por otro estilo de vida. El mercado tiende a crear un mecanismo consumista, compulsivo para colocar sus productos. Las personas terminan en esta vorágine del consumismo. ¿Y cómo debemos nosotros convertirnos también allí? Vivimos en una sociedad de consumo. Y por eso la situación actual del mundo provoca una sensación de inestabilidad y de inseguridad. Un cambio en los estilos de vida podría llegar a ejercer una presión sobre los que tienen el poder político, económico y social. También ha dicho el Papa en referidas ocasiones cómo esta pandemia tiene que llevarnos a una profunda conversión de los organismos financieros y de cómo crear una economía que incluya a los más pobres. También nos habla sobre una educación para la alianza. La conciencia de la gravedad de la crisis cultural y ecológica necesita traducirse en nuevos hábitos. Y esos nuevos hábitos tenemos que aprenderlo a través de una educación ambiental ampliando sus objetivos. Creo que la educación es una llamada a crear una ciudadanía ecológica, que no se trata solamente de informar, sino cómo formar hábitos. Y creo que aquí tenemos la obligación, no solamente la familia, los profesores,
cómo ir educando a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a los jóvenes en el cuidado del agua, en el cuidado de los árboles, en el cuidado de las plantas, en cómo educar también en un control efectivo y afectivo. Y cómo crear también una ecología desde la familia. Creo que la hermana Rosemary nos va a decir más tarde sobre la plantación de árboles, cómo van cultivando estos hábitos en la familia. Hasta aquí en esta presentación más o menos rápida de lo que significa esta Laudato Si, que ustedes pueden leerla a través de conseguir el mismo libro de la encíclica o a través de internet, para que todos vayamos tomando esta conciencia del cuidado de la creación, del cuidado de nuestras relaciones como humanos, con la creación como potenciar este cuidado a la que nos invita el Papa. Vamos ahora a pasar a un video que habla precisamente sobre el cuidado de la creación y cómo esta pandemia ha traído un poco de respiro. Les invito entonces ahora a ver en dos partes tanto la exposición que hice con un hermano que trabaja directamente en la selva. Es un proyecto de la provincia dominicana San Juan Bautista del Perú, que nos compromete también a los dominicos la presencia en la selva amazónica y donde el Papa Francisco desarrolló este documento, Querida Amazonía, en su visita el 18 de enero de 2018. ¿Están escuchando bien? Del Acuerdo de París. Y sin embargo, sí, padre, ya se escucha. Si lo pones desde el comienzo sería mejor, Fray. El cuidado de la creación y el COVID-19. Desde que el Papa Francisco escribió la carta Laudato Si o el cuidado de la creación un 24 de mayo, han sucedido varias conferencias entre las partes como la COP21 del Acuerdo de París. Y sin embargo, ninguna de estas conferencias ha logrado disminuir 2 centígrados del calentamiento global a 1.5. Lo que no ha conseguido estas conferencias lo ha conseguido la naturaleza. El Papa Francisco, quien toma el nombre, el gran Francisco de Asís, que decía, loado sea mi Señor por la hermana tierra, loado sea mi Señor por el agua, el viento, toda la creación. Retoma en esta carta todo el daño que nosotros hemos hecho a la madre tierra. Por nuestra irresponsabilidad hemos destruido esta creación que Dios nos ha dado. Aparece el coronavirus o COVID-19 y nos pone en alerta sobre el cambio climático
Amazonia Chac, los virus por la deforestación, por el daño que se está haciendo a la Amazonía, salen de nuevo al centro de las ciudades. Y estos virus se convierten en patógenos humanos, porque por el transporte aéreo, fluvial o marítimo o todo tipo de transporte hace que la industria domine al planeta y destruya nuevamente al planeta. Por la relación de los productos, de la oferta y el consumo de la demanda, hace que este virus se convierta en un virus global. Entonces estamos ante un hecho de cuidar la creación y de no permitir que este virus siga contaminando a los seres humanos, porque ha provocado no solamente un problema de un país, sino que es un problema a nivel global. Y esto nos pone en cuestionamiento cómo los seres humanos debemos de cuidar y proteger la creación que Dios nos ha dado y cómo debemos tomar alternativas necesarias. Vivimos en una sociedad donde la economía es egoísta, insolidaria, donde se piensa en acumular. Y el que más tiene más acumula sin pensar en el problema de los más pobres. Entonces nosotros tenemos que reflexionar muy en serio. ¿Cómo cuidar la creación que Dios nos ha dado? ¿Cómo protegerla? ¿Cómo crear una economía solidaria? Decía el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que tenemos que crear una economía solidaria que ponga su acento en el bienestar de los más pobres, en el bienestar de todos. La CEPAL, organismo de la Comisión de Economía para América Latina y el Caribe, decía que se necesita crear una economía más solidaria que ponga énfasis en un desarrollo sostenible y una inclusión. Esa inclusión debe de ser a los más desfavorecidos. Nos encontramos ante una realidad que ha desnudado claramente a los países ricos y países pobres, que no contamos con un sistema de salud. Solamente se le piensa en el dinero más que en la persona humana. ¿Qué desafío nos trae para nosotros en Perú? La escuela de gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú dice que esta situación del COVID-19 nos ha hecho ver que el Estado carece de un sistema de salud, de educación, de promoción del trabajo, y es un sistema excluyente que va a traer más pobreza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Primero, pensar en el bienestar de las grandes mayorías. Ya los científicos apuestan por una economía que incluya a todos. El mismo Papa Francisco está hablando de esta economía que tenga en cuenta a los más descartados, a los más excluidos. En Perú necesitamos un reordenamiento social, un reordenamiento en cuanto a la economía. Somos un país informal y eso demanda que el país también ponga políticas de ordenamiento, políticas de salubridad, políticas de agua potable para los más necesitados, y es necesario que todos nos pongamos el empeño de salir de esta informalidad para ser más formales y poder así vencer este virus que nos ataca hoy en día. El padre Héctor nos ha hablado de justicia y paz. Yo hablaré de defensa de la creación, aunque debería decir más bien disfrute de la creación, porque lo que no se conoce difícilmente se ama y menos se defiende. Durante todo este confinamiento creo que todos estamos teniendo tiempo de replantear el rumbo de nuestras vidas y lo poco que estamos disfrutando de la creación, porque no nos hemos tomado un tiempo suficiente para saborearla. Por eso lo primero que se me ocurre es volver a invitarles a todos los miembros de Familia Dominicana a conocer y disfrutar de un tiempo de esta bellísima naturaleza amazónica y sus criaturas, visitando una de nuestras misiones, o bien en Urubamba o en el Madre de Dios, que es una oportunidad envidiable que cuantos desearían poder tener y disfrutar.
luego contagiarían este virus amazónico a todas sus comunidades y sus apostolados. Creo que todo el mundo, salvo quizá los más responsables en llevar el mundo y la naturaleza por los derroteros exclusivamente económicos, estamos colaborando en defensa de la creación. Y uno de los que más se ha significado en esta defensa de forma silenciosa, pero más eficaz que ninguna, ha sido este bichito invisible que nos ha mostrado nuestra frágil condición humana y es una llamada de atención, una más, de la madre naturaleza, de la Pachamama, de la madre selva, del Padre Dios, para que corrijamos el rumbo e intentemos volver a lo que antes era, pero nosotros metimos la pezuña. Entonces era paraíso. Un reconocimiento a los auténticos héroes de la patria, de todas las patrias del mundo, que están arriesgando su propia vida, han defendido la vida, la naturaleza humana y a sus criaturas amenazadas de perderla. Chapó por todos ellos y también nuestro aplauso. Y la propia naturaleza está insultante este tiempo en que permanece el bicho más dañino encerrado, el auténtico virus que ataca la flora y la fauna, que contamina el cielo y la tierra, las aguas, los ríos, los mares, el ser humano, que es de la estirpe del mono y ahora se cree poco menos que Dios, pero que sigue teniendo los pies de barro, como la misma naturaleza nos lo está demostrando. Los hijos e hijas de la selva hace tiempo que han visto invadidos por diversos virus mortales, oro, caucho, petróleo, gas natural, monocultivos, madera y deforestación brutal, con toda la contaminación que esto ha supuesto, no solo de la madre selva, también de sus hijos e hijas, trocando los valores y estilo tradicional de vida en armonía con todos los seres vivos, vegetales y animales, por el exclusivo valor, la plata. Estos días en que ven al lomo enjaulado, los pájaros han regresado donde antes posaban sus nidos y tuvieron que abandonar por el intruso que se entretenía matándolos o agarrándolos, metiéndolos en jaula y vendiéndolos. Algunas películas nos han mostrado esa rebelión de las especies, como El planeta, la rebelión de los simios. Las flores aparecen estos días más radiantes, coloridas y alegres que nunca. El murmullo del agua, aparte de ser más cristalina, suena a cántico y poesía cuando pasa el Urubamba por nuestra visión. Los amaneceres y ocasos del sol y la luna y las estrellas tienen tonos más nítidos, vivos y espectaculares. El lema dominicano Contemplata Distradere cobra en este tiempo una muy especial representación. Estamos en tiempo de contemplación. Preparemos ya el adistrado, adecuado al tiempo difícil y apasionante que nos va a tocar vivir. El coronavirus nos está dando tiempo para preparar una defensa mucho más viva, colectiva y eficaz de la vida en la casa común, con una mayor interrelación de todas sus criaturas. Nuestros temores, que en eso de todos los sobrantes de la gran ciudad y de la costa en general, al regresar a sus comunidades de origen, lleven el peligro a las mismas. No tenemos medios ni remedio para lo que se puede venir y ya tenemos hermanos llamando a las puertas de Coribén y Amita. Se han construido muchas infraestructuras que siquiera se han terminado ni pertrechado con todo lo necesario y no digamos con personal sanitario. Un complejo hospitalario como el que se ha construido en la comunidad machiguera de Timpía, que no ha sido implementado en nada y que solo cuenta con una enfermera, una obstetra y un técnico. Y la misma comunidad lo oferta como centro de atención para la pandemia que se avecina, también en el Megantón, porque tiene amplitud para todo el distrito. Otro temor es la llegada de gentes ajenas a la comunidad que nadie ha controlado y cuando se les prohíben ciertas actitudes se vuelven contra los propios dirigentes de la comunidad y hasta amenazan de muerte. Desde Coribeni no hemos aguantado tanto tiempo sin salir y saber de nuestras comunidades más alejadas. Y nos hemos propuesto con todos los permisos exigidos y ya hemos realizado una gira por comunidades tan solo para llevar alimentos y material sanitario, sin violar las restricciones nacionales y las que imponen las propias comunidades. Tenemos preparadas otras visitas también para llevar este mismo material. Sabemos que otras comunidades parroquiales
Así lo han hecho y vaya nuestro reconocimiento y solidaridad con todos ellos. También estamos dotando de insumos sanitarios. Se nos llena la boca hablando de cambio climático y las funestas consecuencias que acarreará si no se toman medidas oportunas. Y para ello se confía en las conferencias internacionales, que nunca alcanzan acuerdos significativos. Lo que todas las potencias mundiales no han logrado, lo está logrando un bicho invisible y ya se está notando el cambio cuando el bicho ha logrado meter entre rejas al otro bicho y pariente mucho más peligroso y mortífero. Ojalá que cuando estemos en libertad tomemos otro rumbo y sea de respeto, defensa, armonía y disfrute de la madre naturaleza. Desde Coribeni, un cariñoso saludo a toda la familia dominicana y el deseo de poder visitarnos y abrazarnos pronto. Bueno, muchísimas gracias. Esto es lo que le queríamos presentar y quizás damos pase a la hermana Rosemary para que nos cuente qué es lo que se está haciendo a través del equipo de animación misionera en cuanto a la ecología. Bien, buenas tardes. Gracias, Fray Héctor. Interesante, qué bonito. De verdad, da energía, da ánimo ver que nos activamos para cuidar de esta casa del mundo, ¿no? Nuestra casa. Bien, nosotros como equipo de animación misionera desde el año pasado nos activamos justamente inspirados, ¿no? Y tocados por esta encíclica de Laudato Si del Papa, sensibles a la naturaleza, en 2 números que hicimos realidad en el mes de noviembre, ¿no? Junto a otras actividades. El número 30 del capítulo 4, que dice que junto con el patrimonio natural hay un patrimonio histórico, artístico y cultural, igualmente amenazado. Es parte de la identidad común. Y el número 31 dice, hace falta cuidar los lugares comunes, los sitios urbanos que acrecientan nuestro sentido de pertenencia, nuestra sensación de arraigo, nuestro sentimiento de estar en casa, dentro de la ciudad que nos contiene y nos une. Entonces, esta rehabilitación del área verde abandonada y animar artísticamente el lugar se dio favorablemente. Elegimos la zona de Hunter en la avenida Tahuantinsuyo 1, junto al mercado de Pampa del Cusco. Nosotros presentamos una carta al municipio para trabajar juntos en esta actividad y así proporcionar, pues, un área más o menos grande, ¿no? Las plantas, geranios, margaritas, unas flores resistentes. Y lo coordinamos con los colegios más cercanos también, el colegio que está cerquita ahí de Mariano Melgar. Luego también pinturas para hacer murales, ¿no? Habían unos muros muy deteriorados. ¿Verdad? En Arequipa, ¿no, Rosmarita? Estamos en Arequipa, claro. Hunter de Arequipa. O también hay Hunter en Lima, no conozco Lima. La gente que está fuera de Lima. A la gente que está fuera de Lima, sí, en Arequipa, Perú. Entonces nos reunimos también responsables del mercado y la Junta de la Vecindad para su conocimiento y posteriormente mantenimiento y cuidado del área rehabilitada, para que todos la disfrutasen y cuidasen de ella, ¿no? Bueno, el equipo se reunió con estos vecinos para sensibilizar el amor a esta naturaleza y sobre todo la importancia vital de que ellos tomen en sus manos esta obra, ¿no? Que la puedan continuar. Bien, pues el señor Mirko del municipio cumplió, fuimos todos el día 29, el equipo, un grupo de ellos 6, con los jóvenes estudiantes a recoger las plantitas. Fue una experiencia realmente muy linda, ¿no? Entonces, hicimos el seguimiento después con los responsables de las áreas verdes y coordinamos esta actividad que inició un día viernes, los leo para no redundar, inició el viernes 29 para la limpieza y sembrado y preparar los muros, pintar de blanco los muros, realizar allí los murales de grafiti al día siguiente. Invitamos a los alumnos de 6º año de este colegio Mariano Melgar a participar de la actividad para sembrar las plantitas y se sientan protagonistas en dicha actividad en favor del medio ambiente y a contribuir con ese pequeño gesto de cuidar el oxígeno para todos.
El día 29, viernes, nos pusimos manos a la obra. Fue un trabajo participativo e interactivo junto a los escolares y trabajadores del área verde del municipio, quienes nivelaban la tierra, otros regaban, otro grupito traía las plantitas, otros sembraban. En realidad fue una linda experiencia de colaboración y ese refrán popular, la unión hace la fuerza, calzó muy bien para esta mañana del 29, en que terminamos las labores a las 3 de la tarde. Hablo del año pasado, 29 de noviembre del año 2019. Y el día sábado 30 tuvimos la segunda actividad artística. Iniciamos siempre allí, en Hunter, ¿no? A las 8:30, y esta vez pintar los murales. Realizamos dicha actividad con 2 profesores de arte, el profesor Edwin de la Gran Unidad Mariano Melgar y la profesora Magdalena del Colegio François. Y las hojas de los árboles que caían, así se llamó, y la otra, respira, vida respira, ¿no? Esta actividad la concluimos el 30 a las 7 de la noche y las frases que pintamos en estos murales fueron: respira la vida, y junto al mural, no nos dejemos robar la esperanza de Papa Francisco, ni el verde de la vida. Fue muy hermoso comprobar que los niños y los ancianos y los jóvenes que nos veían trabajando en grupo y pintando decían: qué bonita labor, qué linda está quedando, finalmente se acordaron de nosotros. Qué bonito. Entonces, este año hemos programado igualmente para rehabilitar un área verde, recuperar un área verde en nuestra ciudad de Arequipa, ¿no? Mariano Melgar, y también la parroquia Maximiliano Colby, la entrada de la parroquia, saben que es camino a Yura, ¿no? Y vamos a trabajar igual con la parroquia, con toda la gente de ahí, con la junta parroquial y el padre Carlos, y luego en Mariano Melgar, en una zona también, pues con el municipio, con esta misma experiencia. Realmente ha sido muy gratificante incluir a los estudiantes, incluir a los profesores, a los vecinos, ¿no? Y sobre todo amar a la naturaleza. Y justamente estos talleres van a complementar, porque decía bien, nadie ama lo que no conoce, ¿no? Si conocemos más nuestra casa, la naturaleza, la belleza, esta diversidad, la vamos a amar y la vamos a cuidar. Y ahí nos viene la vida. Bueno, ese es el pequeño resumen que preparé en cuanto el equipo de animación está haciendo a favor de nuestra ecología, ¿no? A favor de la vida y para rescatar nuestros valores que nos arraigan a una cultura, a la ciudad también. Gracias. Muchísimas gracias, hermana. No sé si hay alguna pregunta. ¿Algún aporte que tengan que hacer? A ver, ¿me escuchan? Sí. Escuchan? Sí. Ya. Yo soy Marisol, también de Animación Mi Ciudad, y como habló la hermana Rosmary, fue una bonita experiencia, ¿no? Y yo, más que hacer alguna pregunta, yo quiero invitar a toda la gente que ahora nos esté escuchando o viendo de otros países, porque sé que hay varias personas inscritas que están participando en este taller tan importante, que desde su ciudad, desde su comunidad, pueden hacer esto, ¿no? Juntarse de repente 3 mamás, 3 familias, ir a un colegio, invitar y buscar un área verde que esté descuidada, ¿no? Que siempre hay en cualquier sitio, yo pienso, en toda ciudad debe haber un área que esté, un pequeño parque o una esquina, algo donde se pueda sembrar, donde se pueda plantar, algo que haya tierra, que esté descuidado, y plantar unas plantitas, pastito, algo, y así también incentivan a su comunidad alrededor de su gente para que puedan participar, ¿no? Y que ellos también se sientan participantes de esta obra, ¿no? No solamente para ellos, sino para toda la ciudad. Y si nos juntamos, digamos, 3 familias que se junten y pasan la voz, así de repente cada distrito también va a ir haciendo lo mismo y va a participar
y va a poder recuperar un área verde, que es lo que necesitamos ahora. Más que todo era eso, invitar a que lo hagan también en otros sitios, ¿no? En otras ciudades, no sé, se puede hacer, no es algo difícil, no es algo complicado, es solamente tener ganas de hacer y tener buena voluntad. Solo eso quería comentarles e invitarles a que también participen. Gracias. Marisol. Gracias. Gracias, Marisol. Bueno, muchísimas gracias a todos y como ha dicho Marisol, sí como comunidad, en cada lugar donde nos encontremos, participamos en este cuidado de la creación, podemos devolver esa relación humana, ese amor en la tierra, ese amor en la naturaleza y poder salir de esta pandemia con nuevos bríos, con nuevas luces, para que así podamos hacer una conversión ecológica y una conversión a Dios y a la tierra en la que vivimos. Richard. Bueno, si no hay ninguna otra propuesta, damos por finalizada compartir. Les invitamos a leer y aplicar la encíclica sobre el cuidado de la creación desde nuestros lugares. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Héctor. Buenas tardes. Gracias. A ver, sí, a ver, aquí hay una pregunta o es... No, una pregunta. A ver. Bueno, yo también quiero agradecer al equipo por este taller que han preparado, tan bonito, porque es de verdad que tenemos que cuidar esa casa común que nos acoge, ¿no? Y esto también yo creo que desde nuestra casa que podemos hacer algo, ¿no? Yo me acordaba en mi país, porque yo soy de Togo, cada el 1 de junio, cuando yo estudiaba, íbamos con una plantita para plantar, ¿no? Entonces son cosas también para cuidar la creación, seguir dando este color hermoso a la creación, ¿no? Entonces yo creo que también desde nuestra casa todos nosotros podemos hacer algo, ¿no? Algo para dar un color muy bonito, este color de esperanza que es el verde, también desde nuestra casa podemos hacer algo. Entonces, ahora que con la pandemia ya no se puede juntar para hacer actividades así, pero ya desde nuestra casa las plantitas que tenemos, cuidarla y eso también nos da un respiro muy profundo. Muchas gracias. Gracias, María Reina. Tal vez, Fray Héctor, le robo un minutito para invitar a nuestros participantes, ¿no? El próximo taller daremos también continuidad, un poquito, un informe bastante dinámico con fotos, ¿no? De este proceso de la rehabilitación de esta área verde en Hunter, que fue una experiencia muy bonita, con música, se verán los murales, trabajando a los niños, trabajando el equipo, y esto pues también nos anima, y no solo nos anima, sino que nos refresca, nos compromete a participar activamente en recuperar la belleza de nuestra ciudad, de nuestra Arequipa, del verde, ¿no? Para que nuestras raíces sean más arraigadas cada vez y nos sintamos contentos de ser arequipeños, o no sé, de ser limeños, de ser togoleses, de ser colombianos, ¿no? De cuidar nuestra casa, es tan bonito el verde. Así es que el próximo taller sí tenemos también un PowerPoint ilustrado por esta actividad que fue una linda experiencia en Hunter. Gracias. A todos. En el chat tal vez escribir. Ya, hablando. Sí.
Bueno, si no está Richard, Fray Héctor, damos por concluido este taller, que fue muy enriquecedor. Gracias, Fray Héctor, gracias por siempre su disponibilidad, por su sencillez, por su profundidad. A todos los que han participado, pues que Dios les bendiga. Estamos unidos a través de la oración, realmente pidiendo que se acabe esta pandemia. Y bueno, y agradeciendo a Dios también que nuestra casa está respirando, ¿no? Yo creo que hay muchos mártires. Yo llamo a la gente, a nuestros hermanos que han ido dejando este mundo a causa de este virus. Yo digo que son mártires, ¿no? Mártires que están dando la vida para que tengamos una casa donde vivir, donde respirar, ¿no? Porque si ustedes recuerdan ya hace algunos años que estos tantos aluviones, tantos huracanes y este calentamiento global, era toda una cosa que ha sido terrible. Y ahora todo se paró y la naturaleza ha podido respirar, ¿no? Y estamos en este abismo. Entonces, de alguna manera, tenemos que tomar conciencia, ¿no? Y dar gracias a Dios también a todos estos hermanos que están dando la vida para que nosotros tengamos una mejor calidad de vida. Entonces esto también nos compromete humanamente y estoy de acuerdo con lo que dice el Papa, tengo que convertirme y que después de esa pandemia yo no sea la misma, ¿no? Sino que ame más la vida y que ame más a mis hermanos y que yo pueda colaborar para que ellos puedan tener una mejor calidad de vida. Bien. Gracias y buenas tardes entonces. Gracias, Fray Héctor. Gracias. 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 Gracias, buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Fray Héctor y hermana, por esta bonita ponencia, ¿no? Nos anima, nos ayuda, nos motiva a seguir valorando nuestra naturaleza y la creación, ¿no? ¿Quién es? Paola. Y Sorema. Sí, era yo. Gracias, está muy interesante y de verdad que nos ha ayudado mucho también y pienso que, pues, ojalá que no sea el último, el primero solamente. De aquí hay que continuar. Nos tendremos que apoyar un poco más. Gracias, gracias. Sorema. Gracias. Chao. Bueno, parece que no queremos irnos, pero estamos para escucharles o para que nos compartan alguna cosita de ustedes, cómo se encuentran por allí, de dónde vienen, no lo sé, de dónde nos escuchan. Sería bonito si estamos todavía en línea, ¿por qué no aprovechar también de recrear nuestro corazón, ¿no? Acercarnos. Por ahí nos saludó Jürgen Reyes, por ejemplo. ¿De dónde eres? Jürgen. ¿Así se pronuncia tu nombre? Disculpa. Georgien. Ajá. Georgien Mary. Qué gusto. ¿De dónde nos estás contactando? Bueno, en la actualidad acabo de llegar a Lima. Vivo en Lima hace 2 años. Me cogió la pandemia en Piura. Soy laico dominico. Conocí a los dominicos ya por los años 90 en Chimbote, en la parroquia San Pedro. Ahora sí, muy cierto que ya no estoy ligado a la orden, pero siempre se guarda el carisma dominicano en las vidas. Eso nunca se pierde. Pero tú viste, lo comido todos los días. Qué lindo, qué lindo. Por supuesto, no se pierde, la esencia queda ahí. Qué bueno.
Vamos a comer, ¿qué tal? Susana. Apagaré, no pagaré, no pagaré. Quiero no olvidarme después. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Tania. Soy Tania, soy Piura. Estoy aquí por invitación de Jorgen, que me hizo llegar el enlace hoy. Y gracias a él logré escuchar, porque no podía entrar. Yo entré ya, había comenzado la reunión, pero me encantó el mensaje, a la reflexión que uno puede llegar con este mensaje, ¿no? Y gracias a Jorgen escuché la reunión, muy amena, y espero no sea la última, ¿no? Si hay otra reunión, que nuevamente me inviten para escucharla, siempre y cuando, bueno, esté disponible, porque por las tardes sí estoy disponible. Así, bueno. Gracias, gracias. Gracias, Tania. A Georgis, que te vuelve a invitar también. Sí, si nos dejas tu contacto, con mucho gusto te invitamos. Ya, gracias. Gracias, Tania, gracias a ti. Entonces, decía Fray Héctor antes, cuando estaba dando su ponencia, de la dificultad de agua en muchos lugares del mundo, ¿no? Yo estuve trabajando en Chad, ahí en el corazón de África, junto a Sudán, que combina, y con Camerún, ¿no? Y ciertamente a Doba, donde estaba, un pozo de agua reunía a más de 6 comunidades. Y las mujeres, para coger sus cupones, sus cubos de agua que llevaban en la cabeza, a veces tenían que caminar 4 kilómetros. Imagínense, ¿no? Y el agua es muy exquisita ya. Claro, es la vida, el agua, ¿no? Y nosotros acá muchas veces no la valoramos. Dejamos correr en la ducha, ¿no? No nos remojamos y nos empezamos. Son cosas prácticas, ¿eh? Es un nuevo estilo de vida, ¿no? Yo primero me mojo, después me jabono, cierro el agua y me enjuago. No, pero dejamos correr el agua, ¿no? Y yo digo, Dios mío, es que como no conocen, dice, ciertamente nadie puede cuidar también aquello que no conoce y que no sabe, ¿no? Y por eso queremos hacer estos talleres para que nuestros amigos, ¿no? Todos compartamos lo que sabemos, ¿no? Lo que hemos aprendido. De ahí yo aprendí a cuidar más el agua. Yo tampoco, bueno, inocentemente uno sabe, tienes el agua, abres el caño, ¿no? Pero cuando ves que esa gente no tiene agua, lo elemental para comer, dices, Dios mío, y ahí me empezó, digo, ¿cuánto tiempo yo he desperdiciado el agua? Entonces, así, en esas pequeñas cosas, ¿no? Después, cuando estaba acá con los indígenas, trabajando en el Ecuador, ¿no? El río de ellos, de los aguas, era el río Virgen que bajaba y se juntaba con el río Tulumbí, donde estaban todos los mineros. Ustedes vieran cómo bajaba esa agua turbia, 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 y se juntaba con el agua de Pambilar, que venía transparente. Y se juntaban los dos ríos, ¿no? La diferencia de los indígenas, que nunca dejaron entrar los mineros a sus tierras, y la diferencia de otros ríos, de las pequeñas comunidades que dejaron venir a los mineros informales y contaminar así la tierra, o sea, y el agua, ¿no? Entonces, todas esas cosas nos dicen, ¿cómo podemos dar pasos para que no sucedan esas cosas, ¿no? Y obviamente ya se dieron pasos, siempre a favor de esta comunidad indígena Pambilar, Agua, en el Ecuador, y han seguido cuidando sus bosques, ¿no? Es el pulmón prácticamente de América Latina, allí en el Ecuador, ¿no? Pambilar. Y así, en esos pequeños, yo quisiera que esta tarde nos quede eso, ¿no? Cuidemos el agua. Cuando nos vamos a bañar, remojémonos primero, después nos enjuagamos, nos abonamos y después nuevamente nos enjuagamos sin dejar correr el agua. Y asimismo, cuando lavamos los platos, podemos poner en un cubo, lavamos primero todo y después enjuagamos, ¿no? No es que cae el agua y lavamos, sigue cayendo, lavamos, sigue cayendo. No sé si me explico, son pequeños ejemplos prácticos para que esa gotita de agua también pueda llegar a esos pueblos donde no tienen, ¿sí? Bien, con eso yo ya no me dilato más. Si tienen alguna preguntita al respecto de esto, con mucho gusto podemos hacer un diálogo.
Sí, hermana, buenas noches. Le habla Hamilton. ¿Me escucha? Hermana. Tenía primero el micrófono apagado, te escucho. Buenas noches, Hamilton, bienvenido. Buenas noches, hermana. Una consulta, ¿cómo podríamos, o alguna estrategia para explicar a nuestros estudiantes, ahora que estamos pasando, ¿no?, por esta pandemia, de qué manera podemos concientizar? Porque también su estado emocional de los estudiantes está un poquito bajo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos concientizar frente a esta encíclica, ¿no?, frente al cuidado de nuestra naturaleza, ¿no? ¿De qué manera podríamos ayudarlos? Claro. Tú eres profesor, ¿verdad, Hamilton? Sí, sí, hermana, de religión, profesor. El año pasado fuimos pues, con mis estudiantes a la Casa de Retiro San Juan de Dios. Sí, sí, sí. Ah, Ajá, con mis chicos, algo de 8 fueron. Ya. También los he invitado, ¿no? Y estaban muy emocionados y me dijeron, ¿cuándo vamos a hacer? Y el padre dijo, para fines de noviembre del año, pero no se pudo. Estaba programado, Hamilton, claro que sí. Y mira que no lo hemos excluido, aún está allí, le hemos puesto, me parece, no tengo el programa aquí, para también fines de noviembre o diciembre, si todo va bien, obviamente, si no continúa esto, ¿no? Hay que tener esperanza, pero sí está programado, claro que sí. Y mira, claro, sí, puede ser, podemos planificar algunos talleres con Fray Héctor en el equipo, para ellos, Hamilton, con mucho gusto estamos para ayudarnos. Sería también mucho más, como te digo, ilustrativo, ¿no? Con imágenes, con canciones, vestir un poco, por ejemplo, las realidades, estas pequeñas cosas que les he compartido, del chat, ¿no es cierto? Del agua ya de Pambilar, con videos, y entonces ellos van a decir, qué bonito, mira esta gente, los ve comiendo, ¿no? Muy humildes, pero en medio de una floresta, de una naturaleza, y ahí con su río transparente, y contamos la realidad de este pueblo, cómo viven, ¿no? Cuidan el agua. Entonces ellos se van a sentir muy motivados, porque primero va a crecer el afecto por esas personas, ¿no? Que son como ellos, solo que son humildes, que están en un mundo diferente, no en ciudad, están en los bosques, ¿no? Y podemos hablar un poco de la cultura de ellos. Y así vamos descendiendo y explicando el valor, por ejemplo, del agua y cómo debemos cuidarla, ¿no? O sea, a través de la realidad de un pueblo, a través de una realidad de algo que existe, los llevamos al conocimiento de la naturaleza y cómo cuidar de ella, ¿no es cierto? La primera vez puede ser el agua. La otra puede ser, por ejemplo, las plantitas, ¿no? ¿Por qué al frente de mi parque está todo, han puesto, inicialmente era verde, pero ahora está todo seco? Los geranios también los han roto, o sea, a nadie le interesa, y yo soy vecino, al frente está ese parque, ¿no? Entonces, ¿cómo contribuir? Entonces ahí se les empieza a explicar, y yo creo que los chiquillos, ¿no?, se empiezan a motivar y a sentir que ese pedacito de tierra a mí me pertenece. Yo he nacido en esta ciudad. Y este es el útero materno para mí, no solamente mi madre, ¿no? Es mi ciudad, es mi pueblo, ¿no? Yo formo parte de ellos. Eso es muy importante. Si nosotros no tenemos una raíz, no tenemos una historia, no tenemos memoria de lo que vamos viviendo, de lo que vamos haciendo, no tenemos existencia prácticamente, ¿no? No hay un futuro, o sea, no tengo, porque no tengo tampoco un pasado, ¿no? No hay una visión, ¿no? Claro, claro. Y eso podemos, sí, con mucho gusto podemos, Hamilton, preparar y entramos en tu plataforma, por ejemplo, no sé, para el sábado o para el viernes tenemos 1h30 y nosotros, pues, con mucho gusto interactuamos con tus alumnos, ¿no? Sí. Hacemos talleres. Claro, con la plataforma de 1h30, ¿eh? Sí, hermana, sería bueno los sábados también, porque los estudiantes están pues de lunes a viernes en full videoconferencias. Claro que sí. Nos dicen el tiempo y de acuerdo al tiempo nosotros preparamos una media hora pedagógica o 1 hora, depende, ¿no es cierto? Ok, hermano. Sí, con gusto, Hamilton. Qué lindo verte. Qué lindo, gracias. Muchas gracias, hermano. Buenas noches. Muy bonito mensaje, me ha hecho reflexionar incluso, ¿no? Hasta de lo que usted dijo, ¿no? Que uno entra a la ducha y a veces yo la dejo correr.
pero no, pienso en mí, pero no pienso en los demás, ¿no? Y esto me va a ayudar a mí también a motivar, porque darle un gran valor. Gracias, hermana, hasta Pero luego. yo agarro un balde y eso me sirve todo para limpiar el polín, el dolor. Yo ahora los pies no me experimento porque se aguantan los pies y cierta parte también. Así, el cuerpo. La columna no aguanta. A ver, las hermanitas de María, ¿nos quieren decir algo? Estamos escuchando. No, que estaba muy lindo el taller, estoy con la hermana Cristina aquí, y bueno, sí que uno a veces pues también hace eso, ¿no? Eso del agua, nosotros lo hemos aprendido también a ahorrar cuando estábamos en Bolivia. Cuando éramos novicias, nosotras pues teníamos o días para bañarnos, no podíamos bañarnos esto porque nos cortaban el agua. Y había semanas que no teníamos agua, entonces juntábamos y yo me acuerdo siempre que la maestra de novicia nos decía 7 minutos para bañarse. Primero minuto, remojarse, cerrar la ducha, segundo minuto ya jabonada y todo, ya una vez esto, enjuagarse y salir. 7 minutos, la que se demoraba más, penitencia. Muy bien, muy bien. Y funcionaba, ¿verdad? Sí, ya lo creo. Ya lo creo. Gracias. Bueno, Gracias. Hermanita, ¿podríamos terminar con una oración? Claro que sí. Y la bendición de Fray Héctor. Me gustaría, sí, la bendición de Fray Héctor, pero si uno del grupo que está aquí quiere hacer una oración que le nazca del corazón, pues creo que esas oraciones le gustan mucho a Dios. ¿Quién se anima a compartir algo del corazón, a hacer la oración? Y después Fray Héctor nos va a dar su bendición. Podemos concluir con un Padre Nuestro, después de esa oración del corazón que alguno de ustedes se sienta de hacer, de compartir, de iluminarnos. Buenas tardes, hermana Rosamari, ¿qué tal? Bueno, antes de hacer la oración quería agradecerle por la invitación. Realmente el tema de Laudato Si es un tema que nos lleva mucho a la reflexión, ¿no? De pensar en cuánto estamos cuidando nuestra casa común, ¿no? Esa casa que Dios nos regaló, ¿no? Al crear. Y a veces, si bien es cierto, lo que más rescaté de toda la exposición es que cómo ha tenido que pasar esta pandemia para que nosotros, los seres humanos, estemos encerrados para que esta naturaleza respire. O sea, hasta dónde hemos tenido que llegar para que la naturaleza pueda tomar su propio respiro. Yo, bueno, soy de Lima, ¿no? Pertenezco a la diócesis de Lurín. Y tuve la oportunidad el año pasado de estar trabajando con la comisión justamente del cuidado de la casa común. Y tal vez podría compartir como un poco de experiencia, muchas actividades que hacíamos, ¿no? La jornada de oración, el darle importancia de celebrar también una misa por nuestra madre tierra, por nuestra agua, ¿no? El hecho de tomar conciencia, porque yo vivo en una zona que si bien es cierta, tenemos el acceso, pero también hay una parte de la parte alta de Pamplona Alta, de San Juan de Miraflores, que carece de agua, ¿no? Sí, y a veces, ¿no? Entonces es como dice, tener esa empatía, ¿no? De ponerse en el lugar del otro y decir, ya, yo tengo agua, pero hay personas que no tienen acceso a esto. Exacto. Entonces, ¿qué hago yo para que esa persona pueda tener este acceso? Entonces, son muchos temas, ¿no? Creo que hablar de Laudato Si te hace reflexionar y te hace poner en el lugar del otro, ¿no? Y yo sí agradezco mucho porque realmente me motiva mucho, porque tal vez a veces cuando le digo a mi hija, vamos a reciclar esto, vamos a juntar esto, vamos a hacer esto, creo que tal vez no doy mucho, pero ese poquito que doy, digo, gracias Señor porque estoy cuidando
la creación que nos regalaste, ¿no? Qué bello. Es algo que siempre lo enmarco en el corazón, ¿no? Entonces, muchas gracias, y sí me gustaría tal vez que, como dijo, creo, las hermanas, que no sea esto la primera, sino que tal vez sería bonito también hablar de qué acciones podemos hacer nosotros, ¿no? Desde casa, qué acciones podemos hacer con nuestra comunidad ante esta situación también que estamos viviendo, ¿no? Contaba una experiencia siempre en junio, hay el tema de Hazla por tu playa, donde hemos participado como Comisión de Ecología, y en nuestro caso limpiábamos la playa San Pedro, que corresponde a nuestra diócesis de Lurín, en una bonita acción de niños, jóvenes y adultos, donde nos juntamos como equipo, ¿no? Para poder limpiar las playas de San Pedro, que pertenecía a nuestra diócesis. Y esa acción, ¿no? La cantidad de basura que se encontraba en las playas, cosas y productos que a veces, de productos que ya ni siquiera ya existían, ¿no? Me recuerdo mucho que una vez encontramos una envoltura de la leche Ensi, que yo no la conocí, pero era demasiado antigua, ¿no? Y mucha gente decía, esto debe tener más de 30 años, y se sigue encontrando. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de acciones creo que a veces nos llevan mucho a la reflexión, ¿no? Y yo les agradezco mucho por este momento, por esta circunstancia, y pido, ¿no? Mucho a Dios que todos seamos bendecidos, y como usted dice, ¿no? Darnos esta oportunidad. No solamente esta pandemia nos tiene que enseñar a darnos una oportunidad de vida, sino también darle vida a esta creación tan hermosa que nos ha regalado Dios. De verdad, muchas gracias a todos. Lindo, Sonia, gracias a ti. Esa ha sido una oración, ¿ves? Una oración del corazón, y te agradecemos porque además nos ha dado unas ideas que nos gustaría, porque esa es la idea, responder a sus necesidades, responder a sus inquietudes, ¿no? Nosotros hemos preparado para el año 2 talleres, pero vemos que si la gente responde, pues tenemos un material precioso para desarrollarlo con ustedes, ¿no? Y entrar a lo cotidiano, donde se esconde el reino, ¿no? Es en las cosas pequeñitas. De eso pequeñito, en ese germen, esa semillita va a crecer un árbol muy grande, ¿no? Donde todos podemos reposar bajo su sombra. Entonces, no va a ser la primera. Tenemos planificado otro taller, pero nos has dado una idea, y también vamos a celebrar una misa. Vamos a celebrar una misa para bendecir toda esta nuestra casa, el mundo, y los vamos a invitar también. Tenemos a alguien más, ¿verdad? ¿Quién quiere participar antes de nuestra oración? Aunque si esta ya fue una oración, yo invitaría solo a rezar el Padre Nuestro, pero doy la palabra a algunos participantes, ¿sí? Ahí veo una carita, no sé quién. A ver, me voy a poner los lentes para leer. ¿Quién es? No sé, Tania está por aquí. Bueno, entonces vamos a concluir. Fray Héctor, ¿usted se fue? Fray Héctor, creo que ya se fue. Está ahí, ¿verdad? Ya, muy bien. Que nuestro que... ¿Sí? Bien. Entonces vamos a rezar el Padre Nuestro juntos, dándole gracias primero por este encuentro, que ha sido para mí de verdad muy bonito. No sé, me ha calentado el corazón verlos, escuchar a Fray Héctor, escuchar sus participación, su intervención, y me da mucha esperanza, ¿no? Cada día es maravilloso. O sea, ahora, por ejemplo, en Lima se ven la luna y se ven las estrellas en este tiempo de invierno. Así ya muchísimos años, es verdad que yo he estado fuera del Perú, pero he visto muchos inviernos también aquí, y estaba todo así, nunca se veía las estrellas ni la luna, y ahora sí se ve. Vamos a dar gracias por eso a Dios, y le vamos a pedir para que nos regale el fin de esta pandemia, para que nos regale esa vida nueva que nos promete, y que nos regale sobre todo la esperanza, la salud para tantos hermanos nuestros que están sufriendo esta enfermedad ahorita, este virus, esta gente que no tiene la posibilidad de comer bien cada día. Acá tenemos 104 ollas comunes. Yo estoy aquí en la comunidad de Pamplona Alta, en la Nueva Rinconada, ¿no?
junto a Padre José Luis. Nosotros las comunianas estamos pues con todos los agentes de pastoral sosteniendo y colaborando para que nuestra gente tenga una mejor alimentación y si llega el coronavirus puedan tener unas defensas altas, ¿no? Un sistema inmunológico fortalecido para que gane la vida, ¿no? Y bueno, vamos a pedirle para que a todos nos haga fuertes, que a todos nos dé pan de cada día. Si rezamos con fe, el Señor siempre escucha nuestra oración. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos del mal. Amén. trayecto. Que la bendición de Dios Todopoderoso panda sobre todos nosotros y permanezca para siempre. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Gracias, proyecto. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Gracias. Pueden entrar en la página de DAPA, que está en Facebook, y pueden decir algún comentario, pueden también alguna idea, así como lo ha hecho Sonia, ¿no? Como han hecho algunos de ustedes, lo han expresado. Sol, gracias a los del equipo que han estado presentes, para que nos ayuden a poder llegar mejor, ¿no? Algún comentario lo pueden escribir también en nuestra página, con mucho gusto. Gracias de corazón y tengan una linda noche. Buenas noches. Gracias. Bendiciones para todos. Hasta luego. Gracias. Gracias.